Hola, muy buenas a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectar hoy, por acompañarnos en un nuevo evento de EducaConnect. En esta ocasión vamos a comenzar una conexión profesional con una experta del sector salud. Ella está en Maracaibo, en Venezuela. Bienvenida, Valentina. Muchísimas gracias, Virginia. Encantada de poder compartir este espacio contigo. Valentina Cerpa Quintero. Vamos a hablar sobre el papel de los nuevos profesionales sanitarios en una sociedad que cambia. Vale, si quieres te presento un poquito porque es verdad que tenemos muchísimos estudiantes de todo el mundo, incluidos muchos de Venezuela, para que bueno, pues conozcan un poquito, aunque también te pueden seguir a través de todas las redes sociales. Eres médico cirujano, especialista en psiquiatría, egresada de la Universidad de Zulia, Luz, Venezuela, con ejercicio libre de la especialidad de forma privada en el Centro Docente Paraíso y en Fundación de Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas de la Facultad de Medicina de Luz. También bailarina de danza contemporánea con más de 20 años de experiencia y profesora de yoga certificada desde 2021. No sé si me dejo algo en el tintero, Valentina, si quieres añadir algo. Eso es tal cual, digamos, mi resumen curricular de todo lo que yo he podido desarrollar en mi carrera y como persona también. Estupendo. Pues en esta conexión profesional lo que vamos es a acercar realmente a todos nuestros estudiantes que están iniciando una trayectoria profesional o que ya se encuentran inmersos en ellos para que pueda ayudarles un poquito más a aterrizar esas ideas, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de vocación para ya romper el hielo. Como he comentado, eres médico psiquiatra y además actualmente conferenciante realizando una labor de divulgación sobre salud mental. ¿Cómo nació esta vocación por la psiquiatría y qué te llevó a dedicarte a esta especialidad? Bueno, importante poderles decir a ustedes que yo diría que la primera persona que a mí me inspiró para entrar a la carrera de medicina fue mi mamá. Mi mamá también es médico, ella es médico especialista en medicina familiar, profesora del posgrado de medicina familiar de la Universidad del Zulia, y yo fui la típica niña que quería ser como su mamá, quiero ser médico. Sin embargo, en la medida que fui creciendo, mi interés se fue más hacia la psicología, y de hecho, ya yo cuando termino el bachillerato, la secundaria, yo quería ser era psicóloga. Sin embargo, yo quería estudiar psicología era en Caracas, pero en mi contexto, esa situación fue difícil que se cumpliera y a la par surge que en la prueba que realizaron aquí en la Universidad del Zulia, a mí me salió un cupo en medicina. Y bueno, me salió el cupo, yo entré en medicina y es importante que sepan que yo no soy la típica estudiante de medicina que amó toda la carrera, ¿ok? Yo muchas veces, de hecho, pensé, no quiero seguir, esto no es lo que me gusta, porque es que a mí me gusta ver el tema de la salud mental. Sin embargo, en la carrera de medicina vimos las materias de psicología médica y de psiquiatría y yo me di cuenta que a pesar de que yo era buena, porque aunque no me gustaba, yo fui buen estudiante, lo que a mí me apasionaba era todo lo referente a la salud mental. Y otra cosa que es importante y que he hecho muchas veces el cuento en mis redes sociales es que yo no estaba clara en que iba a ser psiquiatra. De hecho, yo hice hasta un diplomado de estética porque en mi mente, bueno, puede resultar más, eh, se ve más ostentoso, con más prestigio, otras especialidades como la cirugía, como la dermatología, que yo caí en eso, además de que la psiquiatría y la salud mental hoy todavía tiene mucho estigma y yo Mm. tenía mucho estigma. Sin embargo, cuando entra a la selección de la especialidad, luego de medicina, uno hace un año rural, de ejercicio en un ambiente rural, y luego uno opta por hacer el posgrado. Y yo no sabía qué quería estudiar. Yo estaba que no sabía estudiar qué posgrado, ninguno me llamaba la atención, excepto psiquiatría, pero yo no revelaba eso, porque yo tenía en mi mente cómo puede ser que yo vaya a terminar en el manicomio. Pero bueno, en algún momento yo estaba hablando casualmente con mi mamá y estaba yo hablando de la salud mental y la psiquiatría y ella me ve muy inspirada y ella me dice, bueno, pero
¿por qué no comienzas el posgrado? Lo peor que puede pasar es que tú descubras que no es lo que a ti te gusta. Y si lo descubres, pues sencillamente te sales y optas por otro camino. Digamos que ella me dio a mí el empujón. Yo estaba llena de incertidumbre, de inseguridades, yo no estaba clara, llena de muchas ideas erradas de la psiquiatría, pero di el paso. Y bueno, di el paso y digamos que nunca me arrepentí, Qué bien. nunca dejé la carrera y bueno, es un interés que fue evolucionando. Importante también contar con el apoyo de tu red más cercana, ¿no? Puede ser familia o amigos, y que también ellos sepan acompañarte, en todo este tiempo. Correcto, y sobre todo porque uno puede dentro de sí tener, digamos, esa intuición de qué es lo que te gusta, hacia dónde te inclinas, pero a veces eso que te gusta y hacia dónde te inclinas no es lo que popularmente es reconocido, no es lo que tú escuchas a tu alrededor, que son las expectativas puestas sobre ti. Que hay que recordar que en el entorno uno puede escuchar mucho de las personas que te digan, haz esto, ve por aquí, escoge este camino, y de repente pueden ser caminos muy válidos y muy interesantes y muy útiles para la sociedad, pero de repente no es aquello que a ti más te mueve, más te interesa o incluso en lo que más puedes tener destrezas. Eso Mm. también es una búsqueda muy personal y de mucho, digamos, mucha introspección. Y realmente la demanda de atención de salud mental cada vez está creciendo más y estamos viendo que en los últimos años, se está disparando. ¿Qué perfiles profesionales, tú que estás muy llena en este ámbito, crees que serán más necesarios en los próximos años? Bueno, fíjate que yo hace poco veía el Foro Económico Mundial y ellos mencionaban que la salud, el sector salud, los profesionales de la salud, somos unos profesionales muy resilientes en el contexto de que con toda esta nueva, digamos, onda de la salud digital, el tema de la tecnología, a pesar de que todo esto es toda una revolución, una nueva revolución, todavía nuestra profesión está muy protegida porque el ser humano siente la necesidad del contacto con otro humano, con todo y que las tecnologías nos ayudan a facilitar ciertos trabajos. Entonces, entre el sector salud, de forma general, se dice que va a haber una alta demanda en enfermería, se dice que va a haber una alta demanda en profesionales que brinden cuidados a domicilio, cuidados del adulto mayor, todo esto relacionado a que cada vez más hay población mayor que va a requerir estos cuidados. Asimismo, la tecnología no queda a un lado, es necesario que los profesionales de la salud también manejen la tecnología, las herramientas de inteligencia artificial, porque claramente en el sector salud eso cada vez más va a formar parte también de la dinámica. Los profesionales de la salud mental somos muy, muy, muy necesarios. De hecho, hace poco veía un dato que es que de todos los profesionales de la salud, solamente el 8% se dedica a trabajar en la salud mental. Y de ese 8%, solo 1% formamos parte de los psiquiatras. Y es ahí cuando tú te das cuenta de lo altamente necesaria que termina siendo esta especialidad y la pone en un punto privilegiado, porque al ser tan pocos, digamos que hay mucha demanda de la profesión y eso le da ciertas ventajas dentro del sector salud. Precisamente, no solamente ventajas a nivel de las oportunidades profesionales, sino incluso hasta ventajas a nivel de tu ejercicio profesional individual, porque es una profesión muy versátil. Puedes tener tanto psiquiatras que trabajan en los medios hospitalarios, como psiquiatras que también, que más bien trabajan a nivel de las comunidades. Entonces, eso también es como algo que la pone, que le da esta diferencia dentro del área de la medicina y que da, pues, como les comenté, esas ventajas al momento de ejercerla.
Tenemos que ver en este sentido la salud mental como un trabajo interdisciplinar en el que tienen que apoyar no solo psiquiatras, sino enfermeros, psicólogos, médicos, para que el paciente se sienta totalmente acompañado en cualquiera de las etapas. Correcto, correcto. De hecho, en los niveles de atención, uno tiene que entrar en contacto con otros profesionales de la salud, tal como tú lo mencionaste, enfermeros, otros colegas, psicólogos, personas que están más en contacto con el entorno comunitario. Y eso va a depender precisamente hacia dónde nosotros queremos dirigir la profesión. Específicamente los psiquiatras tenemos esta, digamos, particularidad y esta ventaja porque dentro del sector de la salud mental somos los médicos especialistas en salud mental y eso nos hace que tengamos la capacidad de abordar la salud mental con una mayor fuerza desde la visión biológica. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento del cuerpo, el conocimiento del cerebro como órgano, el poder detectar problemas de salud mental que están íntimamente ligados a otros problemas de salud médico, a otras enfermedades. Esa es nuestra competencia y es lo que nos va a diferenciar de otros profesionales como los psicólogos. Dependiendo de los países, por lo menos aquí en Venezuela, los psicólogos no medican. Eso es algo netamente del médico y algo que pasa dentro del gremio médico, del gremio médico es que los psiquiatras somos los especialistas en psicofármacos, somos quienes más conocimientos y experticia tenemos en el manejo de los psicofármacos y eso hace que muchas veces otros médicos, a pesar de que tienen el conocimiento, a pesar de que ellos pueden iniciar un primer abordaje psicofarmacológico, no tienen la experticia del psiquiatra. Entonces, estamos como ese mercado, por decirlo de alguna forma, ese conocimiento casi que es exclusivo del psiquiatra, lo cual, volviendo al tema de la posición privilegiada, pues nos encontramos en ese punto. Ahora, puede ser muy privilegiado para el psiquiatra, pero eso trae a sí mismo una serie de complicaciones cuando se trata del paciente, porque entonces puede ser un poco más complicado el tema de acceder al tratamiento psicofarmacológico, digamos, más específico para su situación. Entonces, va a depender, como les digo, de dónde vamos a dirigir la profesión. Los psiquiatras podemos ser no solamente médicos, sino hay muchos que optan su camino incluso hacia la psicoterapia. Y si el psiquiatra que dirige su camino hacia la psicoterapia puede tener un mayor campo, por ejemplo, a nivel de trabajo online, un mayor campo en precisamente el trabajo eh, de individual con sus propios pacientes, porque el trabajo psicoterapéutico es un trabajo que no necesariamente requiere lo psicofarmacológico. Pero si el psiquiatra opta más por este camino dedicado más o más conectado hacia la medicina, puede optar por un camino que lo conecte a medios hospitalarios. Y en el medio hospitalario, puedes tener tanto las consultas clásicas que uno tiene en su ejercicio profesional, como puedes conectar con otros colegas digamos, en el ámbito de la psiquiatría de enlace, donde trabajas los problemas de salud mental específicos de los problemas médicos de pacientes, por ejemplo, con otras condiciones de salud médica, casos de cáncer, casos de la salud mental perinatal, que son las mujeres en el periodo del embarazo que desarrollan problemas de salud mental, y como les digo, eso tiene también un componente muy médico, y casos de patologías, trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno por consumo de sustancias, que también, sobre todo el trastorno por consumo de sustancias, es un problema cada vez mayor a nivel mundial. Y los psiquiatras son los especialistas médicos de este tipo de condiciones. Entonces, ahí ustedes ven el panorama. La cantidad de pacientes que hay a nivel mundial y el tipo de pacientes al cual yo me puedo dirigir. Desde la psicoterapia, desde más lo no farmacológico, hacia patologías más severas, donde de repente el interés de una persona puede estar más enfocado hacia lo médico, las terapias biológicas, la terapia farmacológica.
Y es lo que hace que la psiquiatría sea tan versátil al momento de decidir posteriormente cómo la voy a ejercer. Mm. Más allá del conocimiento médico propio de tu profesión, ¿cuáles serían esas habilidades personales o esas capacidades que más se valoran en un profesional de la salud? Bueno, en el profesional de la salud es muy importante recordar que además de los conocimientos que uno puede tener médicos y prácticos, la persona tiene la expectativa de tener un vínculo, una persona que te escuche, una persona con la cual se pueda sentir entendida. De hecho, se habla mucho que es importantísimo tener la capacidad de mostrar empatía con el paciente. Ahora, la empatía no necesariamente es fácil de ejercer, por decirlo de alguna forma, en el contexto clínico. Y es algo que uno puede, es una habilidad que uno puede también adquirir y aprender. La comunicación es otra de las habilidades blandas que se suele requerir en el sector salud, no solamente en el sector de la salud mental. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de hablar sobre la nueva actualización de la ADA, que es la guía de la Asociación Americana de Diabetes, a través de la cual nosotros aquí pues nos guiamos. Y hablan mucho sobre un modelo clínico que es el modelo clínico centrado en el paciente. Los que trabajan en negocios conocerán los modelos centrados en el cliente, ¿ok? Y digamos que extrapolan todos estos conocimientos al momento de la atención del paciente. Entonces, en este modelo clínico centrado en la persona, lo que se busca precisamente es tener habilidades en comunicación, tener la capacidad de comprender y ponerlos en la posición de la otra persona, a esa persona que estamos atendiendo. La capacidad de comprender, la capacidad de todo ese conocimiento médico que yo tengo, ajustarlo al perfil particular de esa persona. Porque algo que pasa mucho es que podemos pensar que los protocolos médicos podemos aplicarlos con una inteligencia artificial. Uno mete el conocimiento y el día de mañana una persona con una aplicación puede seleccionar preguntas a través de preguntas y respuestas y se le da un perfil personalizado según la clínica que tenga esa persona. Pero hay elementos que todavía la inteligencia artificial no puede observar en el contexto clínico, que es lo que va a permitir que nosotros, con el conocimiento que tenemos y el conocimiento que podemos adquirir de esa persona, poder adaptarlo y dar ese abordaje personalizado, que sobre todo resulta muy importante para aquellos profesionales que aspiran a desarrollar una práctica privada. De repente, en el contexto de los sistemas públicos, uno tiene sus protocolos, tienes un tiempo y bueno, uno cumple el protocolo, pero al momento de proyectarse hacia un mayor nivel de su ejercicio profesional, la calidad que le puedas brindar la profesionalidad, digamos, la palabra es lo específico de esa persona. Cómo adaptar esta estructura que te da un protocolo hacia la personalización y las características que puede tener esa persona va a ser clave al momento del ejercicio privado, que no solamente aquí en Latinoamérica, sino en otros países, suele ser algo que las personas, los profesionales en la medicina suelen aspirar. Como he comentado al principio, eres también conferenciante y divulgadora. Nos queda ya claro en todo lo que nos estás contando de tu profesionalidad y utilizas las redes sociales para ello. Entonces, ¿algún consejo para alguien que se está empezando a labrar una marca personal o algo que nos quiera especificar sobre este tema? Bueno, primero es, si quieres desarrollar una marca personal, ¿cuál va a ser el objetivo? Porque precisamente una marca personal va a tener ciertas características según el objetivo eh, por la cual tú vayas a crear esa marca personal. Entonces, si el objetivo es la divulgación, bueno, ya con que tú comiences y empieces a usar el contenido científico
para extrapolarlo a tus redes sociales con un lenguaje sencillo, un lenguaje que llegue a otras personas, ya con eso puedes lograr bastante y puedes empezar a tener muchas personas que pueden seguir y te pueden empezar a escuchar. Si tu objetivo para esa marca personal va a ser, vamos a suponer, ya eres un profesional establecido, ya tienes tu título, ya estás en ese nivel donde quieres tú más bien adquirir pacientes. Entonces, ¿cómo vas a enfocar lo que vas a comunicar para que esas personas que te siguen se transformen en tus pacientes? Y entonces ahí es muy importante conocer al público al que te vas a dirigir. El tema de la salud mental es un tema que llama la atención. Tú te pones a hablar de salud mental y muchas personas van a empezar a escucharte, pueden empezar a seguirte. Lamentándolo mucho, hay muchas personas, hay mucho intrusismo con el tema. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, entre la desinformación, un rol va a ser precisamente la información, cómo quitar todo este humo que puede haber dentro del contenido. Y si tu objetivo va a ser conseguir estos pacientes para tu futura práctica privada, ¿cómo vas a gestionar ese contenido para llegar a ese paciente, para que ese paciente pueda buscar tu consulta? No es lo mismo una marca personal hecha para la divulgación científica y una marca personal hecha para conseguir pacientes. De repente, con la divulgación científica, tú puedes tener una alta cantidad de personas que te siguen, pero una alta cantidad de personas que te siguen no es sinónimo de tener personas en tu consulta. Lo mismo, es posible que tú puedas tener un menor número de personas que te siguen en cualquier red social que tú escojas y tener una gran cantidad de pacientes que quizás hasta te da miedo incrementar ese número porque pues puede saturarte. Hay que recordar que una persona, nosotros tenemos un límite. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que cada psiquiatra a nivel mundial tiene 200.000 pacientes. Es decir, que por 200.000 personas existe un psiquiatra. Entonces, hay que también nosotros observar primero la alta necesidad que hay y cómo vamos nosotros a manejar de forma inteligente nuestras redes sociales, aclarando cuál va a ser el objetivo específico. Si mi objetivo va a ser llegar a muchas personas, bueno, hacer el contenido específico para llegar a esa cantidad de personas, educar y bueno, tú puedes saber a través del engagement, a través de qué tan efectivo es tu contenido, bueno, si se está cumpliendo el objetivo. Pero si tu objetivo es tener pacientes, entonces te toca evaluar de esta cantidad de personas cuántos se convierten en pacientes, de dónde vienen mis pacientes y medir. Eso lo hablan todas las personas que trabajan en esto, hablan de que uno no ve resultados o uno no sabe si está siendo efectivo una estrategia si no lo estamos midiendo. ¿De dónde vienen los pacientes? ¿Vienen de las redes sociales? ¿Cuántos de ellos vienen de las redes sociales? ¿Cuántos de ellos vienen por remisión de otros colegas? ¿Cuántos de ellos vienen del boca a boca? ¿De cuál red social? Entonces, la primera recomendación es, ¿para qué quieres crear tu marca personal? Establece el objetivo y a través de ese objetivo tú vas a establecer cuáles van a ser los temas que vas a traer. Si ustedes se ponen a ver mi marca personal y entran a mi Instagram, que es @tu vida tu mente, se darán cuenta que mi feed tiene sobre todo contenido educativo. Es poco lo que yo transmito en mi red social sobre mi vida personal, que eso es lo otro. Existe un grupo de profesionales de la salud mental, esto es empírico, Ujú. que cuidan mucho lo que publican en sus redes sociales y no comparten su historia o su vida personal. De hecho, en salud mental se habla de que hay que tener mucho cuidado porque existe un fenómeno de transferencia que puede interferir en el proceso terapéutico del paciente. Y por esa razón mantienen una filosofía de no publicar nada personal y todo lo que publican termina siendo sobre todo educativo. Por lo general, estos profesionales pueden ustedes notar que quizás manejan un número considerable de seguidores, pero no es esta cantidad elevada de seguidores. Otros profesionales
comentan más sobre su vida personal, humanizan más la marca y ustedes pueden conseguir que este tipo de profesionales pueden tener una mayor cantidad de seguidores, que ahí habría que ver que tantos de ellos se transforman en pacientes. Ahí, como les digo, ya no sabré decir, yo soy más del equipo anterior. Ujú. Pero, como les digo, esta mayor llegada a otras personas no necesariamente es sinónimo de mayor pacientes. Paciente. Sobre todo porque uno tiene que, no necesariamente tengo que mostrar la humanidad. La persona que está buscando un médico psiquiatra está buscando también un profesional competente. Y tú puedes aplicar todas las herramientas que te hablan de, de, mm, de marca personal, cómo potenciarla, cómo hacerla crecer. Pero si tu producto, que en este caso es tu servicio, no es de calidad, bueno, esos son pacientes que el día de mañana, así como llegan, se van. Perfecto, Valentina. Como sabes, le hemos hecho llegar tu perfil a nuestros estudiantes para que te hagan unas preguntas personales, ¿vale? Sobre todo eso, para ayudarle un poco en esa recomendación de qué camino seguir una vez que están formándose con nosotros. Así que directamente te leo lo que ellos nos han llegado a hacer, que son las preguntas como más relevantes, las que más se han repetido, ¿vale? Soy estudiante y me interesa mucho el ámbito de la salud mental. ¿Qué recomendarías a alguien que está pensando en estudiar medicina o dedicarse a este área? Bueno, lo primero que yo le recomendaría es cómo vas a aplicar tus estrategias de autocuidado. Se sabe que a nivel mundial la carrera de medicina es una de las carreras más estresantes. Por lo tanto, el autocuidado resulta fundamental. ¿Cómo voy yo a drenar esos altos niveles de estrés que voy a experimentar en esa carrera? A través de, podré yo mantener mis amigos, mi familia, mis espacios de compartir con otras personas, mis espacios de compartir eh, o desarrollarme en algún hobby. ¿Cómo voy a cuidarme? De hecho, eso es algo que yo le digo mucho a mis pacientes que ya son profesionales y trabajan y tienen, digamos, toda su vida dedicada, casi que toda su semana dedicada al trabajo. Yo le digo, ¿cómo equilibras tú esa alta carga de trabajo con tu cuidado? Y muchas veces eso lo dejan a un lado. Por lo tanto, lo primero, no dejen a un lado su descanso y su autocuidado. Lo segundo, tienen que estar muy pendientes de su salud mental. Los estudiantes de medicina son una población muy estudiada a nivel mundial y se sabe que manejan altos niveles de síntomas de ansiedad, altos niveles de síntomas de depresión, altos niveles de síntomas relacionados al estrés. Y de hecho es algo muy importante el tema del suicidio en estudiantes de medicina o estudiantes de residencias médicas. Por esa razón, la salud mental, vigilar la salud mental, si es posible que tú puedas acceder a tener un terapeuta que te pueda hacer acompañamiento o grupos de acompañamiento, hazlo, porque realmente necesitamos equilibrar esta alta demanda y este alto estrés que es inherente a la carrera de medicina. Qué bien, qué importante, la verdad. Continúo con la siguiente pregunta. Desde fuera veo la profesión sanitaria de una manera muy idealizada. ¿Cuál ha sido uno de los retos más importantes que has vivido? Bueno, darme cuenta que no es como lo pintan en las series o las películas. Obviamente, la medicina puede tener variables según el contexto en el que la ejerzas. Yo diría que el primer choque de realidad fue el sistema de salud, que ojo, no porque yo sea de Venezuela y vamos a, ay, sí, porque el sistema no. El tema del sistema de salud es también un tema global. Hay estudios que también hablan de eso, que de repente a ti te pueden decir que una consulta médica hay que escuchar al paciente, hay que dedicarle su tiempo y mostrarle la empatía, pero si de repente estás en un sistema donde te están pidiendo atender a un paciente en 15, 20 minutos y te están diciendo que tienes que ver una cantidad de pacientes que puede ser exorbitante, a veces vas a tener que ajustar el ejercicio profesional y muchas veces eso va en detrimento
de esta dedicación del tiempo que les puedes dar a un paciente. Entonces yo diría que ese fue como mi primer choque de realidad, sobre todo en el posgrado, cuando estaba en el posgrado, que como les digo, hay una alta demanda en salud mental, creció posterior al COVID y la verdad es que muchas veces no vas a tener para dedicarle a un paciente 45 minutos, una hora, y Claro. vas a tener que ser práctico en ese sentido. Y uno puede sentir frustración en eso, porque quieres hacer las cosas de una manera y de repente hay obstáculos que pueden impedir eso. Pero precisamente una habilidad necesaria, flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarnos en estos entornos que está también íntimamente ligado a la resiliencia. Estos obstáculos que te enseñan, ¿ok? Conocer que, como les digo, esta profesión no es perfecta, ¿ok? Pero si te interesa, tú puedes adaptar lo mejor de ti al contexto en el que te encuentres. Importante que me parece, vaya que le ligue justo un reto con una habilidad. O sea que ese punto me parece indispensable. Voy con la última pregunta de nuestros estudiantes. Dejamos mucho en el tintero. Yo creo que vamos a tener que emplazarnos para otro momento. ¿Crees que la medicina y la psiquiatría tendrán un peso cada vez mayor dentro del sistema sanitario? ¿Y qué oportunidades profesionales pueden surgir? Bueno, bastante. De hecho, ya existe. Como les digo, en la medida que han avanzado los conocimientos en salud, se incrementa la edad poblacional. Y al incrementarse la edad poblacional, se incrementa claramente la necesidad de los servicios en salud. Por lo tanto, los profesionales de la medicina, como les mencionaba al principio de esta entrevista, son uno de los profesionales más resilientes con todos estos cambios que han habido a nivel de la tecnología, porque todavía hay cosas que la tecnología no va a poder suplantar. Y una de ellas va a ser la necesidad del contacto con otro humano, la necesidad de sentir que es otra persona quien está atendiendo mis problemas de salud mental o de salud física. Y claramente, que estas personas se puedan trasladar, en el caso de la necesidad de la atención en casa, de la atención a domicilio, de la rehabilitación, esto va a ser muy necesario. La medicina es una carrera, mientras existan humanos, va a ser necesaria, porque la salud y la enfermedad es algo que es como el rubro de la comida. La gente siempre va a tener hambre. Las personas siempre van a necesitar de cuidar de su salud. Y si nos vamos al tema de la salud mental, aún más. Como les mencionaba, dentro de la salud, solo el 8% se dedica a trabajar temas de la salud mental. Y de ese 8%, solo en 1% estamos los psiquiatras. Y como les digo, eso ustedes lo pueden ver, ustedes buscan en internet y van a conseguir la alta demanda que hay en profesionales de salud mental. Hay mucha competencia ahorita, pues en relación a que hay muchos psicólogos, pero en la medida que uno vaya, digamos, puliendo su profesión y haciéndola más específica, termina siendo más, digamos, demandante, que tú te hagas experto en algún área. Justo voy a hilar esto que acabas de comentar de la formación con una pregunta para cerrar nuestra entrevista. Como ya te hemos dicho, tenemos aquí a muchos estudiantes de Educaste Group que ahora mismo están conectando contigo. ¿Qué tipo de formación o de camino les recomiendas para poder generar un impacto real en la vida de las personas? Lo primero que yo les diría es primero centrarse en ustedes. ¿Qué identifican que son sus habilidades? ¿En qué son buenos? Primero, en qué son buenos antes de qué me gusta, porque a veces no necesariamente lo que me gusta es algo en lo que soy bueno, ¿ok? Y de hecho, hace poco leía la frase, no me acuerdo quién era la persona, que decía que uno se siente bien cuando hace algo en lo que se reconoce que es bueno. ¿Qué habilidades tienes? De esas habilidades y aptitudes que identificas que eres bueno, ¿cuál te interesa? Porque lo otro es que la persona tiene que ser curiosa, tiene que preocuparse realmente por pulir tus habilidades, tu profesión, porque el día de mañana lo que te va a hacer resaltar es qué tan bueno eres en lo que haces. No importa lo que escojas, lo que hace resaltar a una persona es qué tan bueno eres y qué tanto le dedicas para seguir siendo bueno y no estancarte.
¿ok? Y lo tercero, si identificas eso, la constancia y la disciplina. No siempre vas a tener motivación, ningún camino es perfecto. Como les digo, muchas veces se idealizan muchas cosas, pero el camino para llegar hacia lo que uno quiere hacer y ejercer es un camino que requiere mucha constancia y disciplina y que no siempre va a tener esa lluvia de recompensa, de dopamina que actualmente en esta era pues nos alimentan, sobre todo en las redes sociales y la búsqueda de la recompensa inmediata y cómo alcanzar algo rápido, cómo alcanzar algo fácil. Y no, para llegar a la excelencia, para llegar a ser un buen médico y el día de mañana ser un buen especialista, si es lo que se desea, hay que ser constante y disciplinado. Y eso tienen que recordarlo. Tendrán altos, tendrán bajos, pero no olviden su objetivo. No olvidar el objetivo, en qué soy bueno, qué me interesa y hacer todo para llegar hacia los mejores niveles de excelencia a los cuales puedan llegar. Valentina, muchísimas gracias por haber dedicado este ratito con nosotros. Ya digo, se nos queda muy, 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 muy corto, así que espero que nos podamos volver a ver. Recuerdo tus redes sociales por si alguien te quiere buscar a través de LinkedIn y a través de @tuvidatu20. ¿Vale? Muchas Muchísimas gracias de gracias, verdad. Virginia. Encantada por compartir aquí contigo y con todos los estudiantes. Espero pues poderles brindar mi apoyo y claro que estoy a la orden por allí. Me consiguen en LinkedIn, en Tu Vida Tu Mente, también en Instagram. Estupendo. Y a todos nuestros estudiantes nos vemos en el siguiente directo de EducaConnect.